¿Trajeron alguna duda? ¿Pudieron hacer algunos ejercicios o no pudieron hacer nada? Vi que poquitos entregaron el trabajo, ¿no? Sería bueno que se esfuercen a entregar el trabajo. Es probable que hayan tenido algunos parciales, ¿no es cierto? Pero no importa que lo entreguen eh, tarde. A ver si son muy fáciles los ejercicios que están en el trabajo. Intenten a ver si en el fin de semana los pueden hacer. Sería bueno, ¿no? Bueno, ¿algún ejercicio que hayan intentado hacer y que no salió? Lo pueden preguntar ahora. Pueden abrir el micrófono o escribir por chat. Sí, sí, pero eso te falta. Claro, el obligatorio es el 7, ¿no es cierto? En todo caso, después vamos a organizar una clase de consulta específica para eso, fuera de, fuera de horario, digamos, ¿no? Puedo organizar una. Piensen ustedes qué día les viene bien y después me mandan un mensaje. ¿Qué tal, Gaby? Me mandan un mensaje y me dicen. Pero bueno, a ver, con respecto a estos temas nuevos, sucesiones, ¿algún problema? ¿Alguna duda nueva? Bueno, yo voy a hacer, entonces hago como siempre que les invento alguna cosa, no muy original, obvio, pero yo les traigo a ustedes la demostración de lo que es una suma geométrica, ¿no? Que el otro día la pusimos al final de la clase sin la demostración correspondiente. ¿Y por qué hacemos a veces nosotros demostraciones en una clase? Es simplemente para que vean algunas situaciones, cómo se pueden manejar, ¿no? Más que nada para eso. Bueno, entonces vamos a recordar que llamamos sucesión geométrica, lo voy a escribir acá, cuando AN dividido el anterior es siempre constante. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes toman a 2 sobre A1, da un R. Si toman a 3 sobre A2, da el mismo R. Y esto tiene que valer para todo N mayor que 1. Entonces, en función de eso, nos quedó, ya eso es sabido, que quedó que la n es A1 por R a la n menos 1 para n mayor o igual que 1. Es decir, un elemento enésimo, o el término general de la sucesión, es el primero por la razón elevado a un exponente 1 más chico que el n. Entonces, esto es para geométricas. El otro día se acuerdan que hicimos la deducción de la suma de una aritmética. Ahora vamos a hacer la deducción de la suma de una geométrica. Por supuesto que hay que el otro día cuando yo hice la de la aritmética me dijeron, ay, ¿por qué hizo eso? Ah, porque para así salía. Sí, efectivamente, vamos a hacer una especulación algebraica para que salga lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos que en una sucesión geométrica donde los términos guardan esta relación, y R, acuérdense que se llama razón, y que habíamos analizado que si la razón era 1, toda la sucesión era igual, o toda la progresión era igual, entonces era interesante analizar cómo podíamos calcular la suma de una geométrica cuando los términos son distintos, porque fíjense que si ustedes tuvieran una sucesión
donde A1 valiera 3, por ejemplo, y A2 valiera 3, y A3 también valiera 3, y así sigue, que A10 vale 3, eso es una sucesión geométrica desde el punto de vista de la definición, porque A2 dividido a 1 me da lo mismo que A3 dividido a 2, y así daría lo mismo que A10 dividido a 9. Y esto siempre valdría 1. No se ve el pizarrón, Adriana. ¿Este no? A ver, espera. Ah, no, sí. No, era mi... Porque yo lo veo. Por eso. A ver. Yo lo veo, lo único que el de tiza está muy al borde de la pantalla. Bueno. Pero se ve. Espérate que lo corro. Ahí nomás, a ver. Ahí está perfecto, me parece. Bueno, entonces, si todos los elementos fueran iguales a 3, por ejemplo, el cociente entre un elemento y el anterior siempre va a dar 1. Ahora, si yo quisiera sumar a 1 más a 2 más a 10 en una situación como esta, donde la razón es 1, fíjense que en realidad yo estoy sumando 3 más 3 más 3, ¿cuántas veces? 10 veces. Y para eso yo podría escribir, ¿no es cierto?, que es 3 por 10, ¿no? Para eso nos enseñaron a multiplicar. Y si en lugar de 10 términos iguales tuviéramos 2000 términos iguales, sería lo mismo. Si todos fueran igual a 1, a la sub 1, a eso me refiero, entonces sumar desde i igual 1 hasta h a sub i, y si para todo i a sub i es igual a sub 1, para todo i desde 1 hasta el h, es decir, le estoy dando un poco de generalidad. H es un número natural, qué sé yo, 2000, 3000, 4000, lo que ustedes quieran. Entonces, esto como sería A1 más, piénsenlo extendido así, creo que les queda más fácil para entender. Tendrían H veces la suma de A1. Bueno, entonces esto sería H por A sub 1. Ejemplo de eso sería esto, ¿no? Tener una sucesión de término 3 y todos los 10 términos son iguales a 3, entonces yo quiero sumar a 1 que es igual a 2, que es igual a 10, 10 veces 3, hago 3 por 10. O sea que cuando la razón es 1, es muy sencillo saber cuánto vale una progresión geométrica. Ahora van a ver por qué yo hago tanto hincapié en eso. Entonces, ahora vamos a mirar qué pasa en general con una suma de una progresión geométrica. Bueno, entonces tenemos una progresión geométrica donde tenemos que queremos sumarla. Entonces, vamos a llamar S A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub n. Vamos a sumar n términos de una sucesión geométrica hasta el término enésimo y voy a llamar S a ese resultado, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a hacer R por S. R por S. ¿Qué es R por S? Y es A1 por R más, voy a dejar un espacio acá, voy a escribir un poquito más abajo. R por S va a ser igual a R por A1 más R por A2
más R por A3. Bueno, esto que estoy haciendo es como dijimos el otro día, para que salga lo que queremos. Ahora, esto es A1. Y si pensamos quién es A2, A2 es R por A1. Y si pensamos quién es A3, es R por A2. Al igual que A4 es R por A3. Y el AN es R por el anterior, AN menos 1. ¿Por qué eso? Porque, vuelvo a repetir, acuérdense que si ustedes tienen esta ley de formación, o acá, si lo quieren ver, A2 va a ser A1 por R. A3 es el anterior, o sea que es A2 por R. A4 es A3 por R. Y así siguiendo, ¿no? El AN, si despejamos de acá, el AN va a ser R por AN menos 1. O al revés, como quieran. A sub N menos 1 por el número R razón. Bien. Entonces, tengo la sucesión a sumar. La suma de los primeros n términos y escribo que es A1 más A2 más A3 más AN. Después pienso que el A2 lo puedo escribir como R por A1. Pienso que el A3 lo puedo escribir como R por A2. Que el A4 lo puedo escribir como R por A3. Y así siguiendo, el último, el A sub n, lo puedo escribir como R por A sub n menos 1. Bien. Fabrico a propósito lo que es R por S. ¿Qué es R por S? Bueno, es multiplicar por R esta suma. Ustedes saben que están trabajando en números reales y la multiplicación se distribuye en una suma finita como es esta. Por lo tanto va a ser R por A1, a esto lo multiplico por R, este por R, este por R, etc. Entonces RA1, RA2, RA3, hasta llegar a RAN. Y ahora lo que vamos a hacer es la siguiente cuenta. S menos R por S. R menos S, perdón, menos R por S. Bueno, miren atentamente lo que está escrito en el pizarrón. ¿Quién se salva de esa resta? ¿Quién se salva de esa resta? ¿Qué les parece? ¿Quién se va a salvar de esa resta? No estoy seguro, pero creo que es R por S. S menos R por S. ¿Quién queda en pie? Si a esto le resto esto. ¿Qué les parece? Piensen como que, fíjense, A1. Después viene RA1, no, más RA2, más RAN menos 1. Y a eso le van a restar cada uno de estos términos. ¿Quiénes son? RA1 menos RA2 menos RA3 menos, así siguiendo, menos RAN. ¿Quiénes se cancelan? ¿Se cancela alguno o no? Sí. Sí, ¿no? Casi todos. Porque uno lo tienen acá sumando y acá restando. A RA2 lo tienen sumando y restando. Acá, fíjense que A4 era RA3, o sea que este se va a cancelar con el que está ahí. Y
R a n menos 1 va a estar acá. ¿Y se salva uno entonces? Se salvan pocos, ¿no es cierto? Se salvan muy poquitos. ¿Quiénes se salvan? Y bueno, se salvan casi todos. En esta diferencia que estamos fabricando a propósito, se salva A1 y menos R a n. Esos son los que no se cancelan. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? No tengo problema en escribirlo de nuevo. Escribo menos concretamente para que entiendan. Lo voy a escribir acá. Supongamos que estuvieran sumando nada más que hasta el 5, para así ver lo que está pasando. Hasta el 5. Entonces, el 5 es A4 por R. Entonces, si ustedes tienen la suma, sería A1 más A2 más A3 más A4 más A5. ¿Qué sería RS? Y bueno, RS es RA1 más RA2 más RA3 más RA4 más RA5. Pero, a su vez, por esto que estoy escribiendo acá, A1 es A1, A2 es R por A1 o A1 por R, como quieran, R por A1, A3 es R por A2, A4 es R por A3 y A5 es R por A4. ¿Está bien? Esto es S. Y esto es RS. Entonces, vamos a hacer S menos RS. Entonces, primero pongo esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es S. Y a esto le voy a restar RS, que es esto. Entonces le voy a restar RA1 menos RA2 menos R a sub 3 menos R a sub 4 menos R a sub 5. ¿Está bien? Entonces, observen lo que pasa. Acá tienen RA1 sumando y acá lo tienen restando. Luego se cancelan. R por A2 sumando y restando. Chau, se fueron. RA3, acá me equivoqué yo al escribir. Era RA3. RA3 sumando y restando. RA4 sumando y restando. Entonces, ¿qué les quedó? A1 menos RA5. Hice un ejemplito corto para que vean cómo es que se van cancelando. Entonces, ahora, si en lugar de tener 5 términos tienen n términos, la situación va a ser igual. Cuando ustedes a S lo multiplican por R y se lo restan a S, va a quedar sin nada el A1 menos R a N. Los intermedios se van todos. Bueno, entonces van a ver para qué hice esto. Entonces, S menos RS, S menos R por S, nos ha quedado que es A1 menos R por AN. ¿Comparten conmigo eso? ¿Comparten conmigo eso? ¿Sí? Profe, no entiendo en el pizarrón de la derecha que tenés S igual a 1 más R a 1 y abajo tenés S a 1 más A 2 más A 3. Ese es esto.
Y a eso hicimos RS, que fue multiplicar por R esta expresión. Multiplicar por R esa expresión, obtenés esto. Ahora hicimos la diferencia, S menos RS. Y se van a ir todos los intermedios. Al final me quedó A1 menos R por AN. Y acá puse el resultado. Lo puse acá arriba porque necesito seguir trabajando. Ahora sí, el chico, Sí, me confundía el pizarrón de la derecha, pero bueno. el de la derecha. No, no importa, si me quedo con lo que dicen en la izquierda. Porque a la derecha también tenés dos S distintos. Sí, porque acordate, una cosa es R y otra cosa es RS. S, para que entendieran lo que estaba pasando, lo sumé nada más que hasta el 5. Y ahora, cuando uno piensa en el número A2 de una progresión geométrica, es R por A1. ¿Por qué es R por A1? Y bueno, porque si acá vos tenés que A2 dividido A1 te da R, A2 es R por A1. Si tenés que A3 dividido A2 te da R, entonces A3 es R por A2. Estoy usando la definición de geométrica. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, después, a estos los cambié por sus iguales, para que me parezca R por el anterior. Ah, está bien, está bien. Claro. Entonces, ahora hago este S, que obviamente es igual al que estaba a este, estos dos son iguales, por eso se llaman S, le resto RS. ¿Para qué? Para que se me vaya algo, porque yo quiero encontrar una fórmula para encontrar cuánto vale S. Bueno, entonces, habiendo analizado qué me da S menos RS, que da esto, vamos a meternos otro poco en quién es AN. ¿No? Entonces, esto sigue siendo igual a A1 menos R por, y en lugar de AN, tenemos acá que es A1 por R a la N menos 1. Con lo cual, esto es A1 menos A1 por R a la N menos 1. Fíjense que acá es lo mismo que tener R a la primera. Y por potencia de igual base, ¿se acuerdan si ustedes tenían un número B elevado a la N por otro B elevado a la H? Esto era B a la M más H. ¿No? ¿Están de acuerdo? Si tienen esa situación, se pueden sumar los exponentes. ¿Entendido? Entonces acá tengo R a la 1 por R a la N menos 1, nos va a quedar R a la 1 por R a la N menos 1. ¿Cuánto da eso? N menos 1 más 1. Esto es R a la N menos 1 más 1. Por lo tanto, N, ¿no? Entonces acá nos ha quedado A1 menos A1 por R a la N. Bien. Pero esto que estoy teniendo es S menos RS igual a A1 menos A1 a R a la N. De este lado voy a sacar factor común S. Y del segundo miembro voy a sacar factor común A1.
objetivo? Mi objetivo es calcular qué cosa es S. Quiero encontrar qué es S. Es decir, quiero encontrar una expresión para la suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica. Entonces, de acá vamos a despejar S. Esto que está multiplicando a S, todos saben que va a poder dividirse por este elemento, es decir, multiplicar por el inverso, y por eso es que nos aparece dividiendo. Yo voy a poder dividir por 1 menos R a ambos miembros si es que 1 menos R es distinto de 0. Ahora, pregunto, ¿cuándo 1 menos R es igual a 0? ¿Cuándo 1 menos R es igual a 0? ¿Cuándo 1 menos R es igual a 0? ¿Alguien me puede contar? Cuando R vale 1. Cuando R vale 1. Bien. Y necesito una fórmula para cuando la razón es 1. ¿Qué charlé al principio de todo? Si la razón era 1, todos los términos eran iguales. Entonces, si todos los términos eran iguales, contaba la cantidad de términos y lo multiplicaba por ese número. Por lo tanto, una fórmula para el caso de razón 1 no la necesito. Lo interesante es encontrar una fórmula cuando la razón no es 1. Entonces, si estamos con que la razón es 1, no necesito fórmula. Si la razón es distinto de 1, 1 menos R es distinto de 0. Entonces, esto puede pasar dividiendo al otro lado. Por lo cual, me queda que S, ahí lo escribí con fibrón, S es igual a sub 1 por 1 menos R a la N dividido 1 menos R. Obviamente, fórmula que vale para R distinto de 1. Pero si R vale 1, no es imprescindible tener una fórmula. Bueno, ¿cómo pueden escribir esto? Un poco más más rebuscadamente, si quieren. Acuérdense que S es esta suma, ¿no? A1, A2, A3, hasta AN. Entonces ahí voy a poder usar el símbolo de sumatoria, que no les gusta mucho, pero no importa. Entonces la suma desde I igual 1 hasta N de los elementos a sub I de una progresión geométrica es A1 por 1 menos la razón a la N dividido 1 menos la razón. Fórmula que vale para R distinto de 1. Bien. Repito un poco el lineamiento de la demostración. Vamos a mirar de nuevo el asunto, todo lo que hicimos. Voy a contestar esas preguntas que también me hicieron. Entonces, si yo tengo que sumar n términos de una progresión geométrica, quiero encontrar un mecanismo que me dé ese resultado. Entonces, escribo S como A1 más A2 más AN. Después, a esa S la multiplico por R. Entonces va a ser R a 1 más R a 2 más R por AN. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque vale la propiedad distributiva de la multiplicación en una suma.
Ahora, a propósito, para encontrar la fórmula, lo que voy a hacer es S menos R por S. Y nos damos cuenta, acá en la primera S, que podemos reemplazar A2 es A1 por R. A3 es A2 por R. ¿Bien? Y AN no es otra cosa que A sub n menos 1 por R. Por lo cual, cuando hacemos S menos R a N, nos damos cuenta que lo único que nos queda es A1 menos R a N. Queda eso. Después, ¿qué hice? Saqué factor común de este miembro S. Y del otro miembro, recordando que AN, lo tienen acá escrito, AN es A1 por R a la N menos 1. Al multiplicarlo por esto les queda A1 menos R por A1 por R a la N menos 1. Entonces, ven, tienen A1 acá, R por R a la R menos 1 es R a la N. Entonces, esta expresión S menos RS es A1 menos A1R a la N. Del segundo miembro sacan factor A1, factor común de estos dos términos, y del primer miembro sacan factor común S. El objetivo era encontrar S. Entonces, lo que está multiplicando la S me molesta, lo tiro al otro lado. Lo tiro al otro lado siempre y cuando 1 no sea lo mismo que R, porque lo pasé dividiendo y así obtengo la expresión. Y esta expresión, si quieren escribirla en términos de sumatoria, va a ser la suma de 1 a n de los elementos a sub i de una progresión geométrica. ¿Qué pasa? Alguien vuelve a preguntar, ¿qué pasa si la razón es 1? Si la razón es 1, esta fórmula no es aplicable, pero si la razón es 1, significa que A2 dividido a 1 da lo mismo que A3 dividido a 2 da lo mismo que a n dividido a n menos 1. Lo que significa que A2 dividido a 1 da 1, por lo cual A2 vale a 1. Si A3 dividido a 2 también vale 1, van a tener de nuevo que A3 es lo mismo que A2. Y si así sigo y voy encontrando que todos son iguales. Entonces, sumar n cosas iguales es multiplicar por n esa cosa. Entonces, si la razón es 1, la suma buscada desde i igual 1 a n del elemento a, llamémoslo a porque todos son iguales, todos son iguales, entonces va a ser n veces a. No necesitas una expresión como esta. Para el que preguntó, ¿no? ¿Cuándo R vale 1? Y bueno, cuando tenés una sucesión constante, puede valer 1. Es un caso que uno no sé si le llamaría progresión geométrica, ¿no? Pero desde el punto de vista formal, la razón es un número que es el cociente entre un término y el anterior. Si todos son iguales, corresponde a una progresión geométrica. Fíjense que no correspondería, ya que estamos, a una progresión aritmética, ¿no? Así sería también aritmética. Con diferencia 0. Con diferencia 0, claro. ¿Sí? Sería O sea, tan si yo tengo la sucesión 4, 4, 4, 4, 4, es geométrica y aritmética tanto al mismo tiempo. geométrica como aritmética. Exactamente. Ay.
caso patológico donde se unen los dos conceptos. Bueno, Patológico, buenísimo. sí, patológico en el sentido de que confluyan, ¿no es cierto?, dos conceptos que en un principio son distintos, pero son iguales. ¿Mm? Bien, entonces, ¿quedó claro cómo encontré esto? ¿Qué no le pasan? Igual está en el apunte. Ahora vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, para aplicar esta fórmula no hacemos más que un ejemplo, ¿no? Vamos a empezar con un ejemplo súper elemental. Entonces me dicen que A1 es igual a 4, la razón es igual a 1/2, hallar la suma de los primeros 10 términos de la sucesión geométrica con esos datos. De la sucesión geométrica es lo más elemental que se me puede ocurrir este ejercicio, ¿no es cierto? Es decir, tengo que encontrar qué quiere decir que A1 es 4, A2 va a ser 4 por 1/2, ¿está bien? A3 va a ser, esto da 2 por 1/2, y así siguiendo, ¿está bien? Bueno, pero yo no voy a extender todos los términos y sumar con la calculadora, o a mano, o con los dedos, como fuere. Para eso tengo la fórmula que encontramos recién. Entonces, lo que voy a sumar, si lo quieren escribir con símbolo de sumatoria, va a ser la suma desde i igual 1 a, me dijeron, los 10 primeros términos, a 10 de los elementos a subir. ¿Y cómo viene dado eso? Y bueno, viene dado como A1 por 1 menos la razón a la n, que en nuestro caso es 10, dividido 1 menos la razón. Y ahora vamos a reemplazar con los datos que tenemos. A1 dicen que vale 4. La razón dice que vale 1/2. Medio a la décima. Y en el denominador tenemos 1 menos 1/2. Ya tenemos todo planteado. Lo único que hay que hacer es un poco de cuenta. Entonces, en el caso de la geométrica, fíjense que aparece una potencia ahí, ¿no? O sea que a veces no es muy sencillo, se puede a veces dejar indicado, acá vamos a ver si vale la pena o no. Entonces, a ver, vamos a trabajar primero con el denominador. 1 menos 1/2. Como un denominador, 2. 2 dividido, acá es como que hubiera un 1. 2 dividido 1, 2 por 1, 2. 2 menos 1. En el numerador tenemos 4 y lo voy a dejar indicado por un rato, 1 menos 1/2 a la décima. Ojo que lo único que está elevado a la décima es la razón, ¿eh? Bueno. ¿Cuánto da esta cuenta? Esta cuenta da 1/2. Entonces es 4 por 1 menos 1/2 elevado a la décima sobre el denominador da 1/2. Acuérdense
que es un problema que tienen normalmente, cómo se divide en fracciones. Ustedes tienen, lo dijimos el otro día, pero lo vamos a hacer de nuevo. A sobre B dividido C sobre D es el producto de los extremos dividido el producto de los medios. Por lo tanto, acuérdense que en el numerador, acá tenemos el 4. Yo con este paréntesis no me voy a meter por ahora. El 4 es lo mismo que tuviera un 1 abajo. Y entonces vamos a ver cuánto nos da 4 sobre 1 dividido 1/2. Vamos a calcular este número. Porque este 1/2 puede ir debajo del 4 o debajo de esta diferencia. Como esta diferencia todavía no calculé el número, este 1/2 lo voy a dividir, perdón, este 1/2 lo voy a tomar como divisor del 4. Por lo tanto me va a dar 8. 1/2. 4 dividido 1/2 es 8. Por 1 menos 1/2 a la décima. 1/2 a la décima, y acá vamos a charlar un rato, lo podemos dejar indicado así, o como este exponente no es tan grave, no es tan grande, lo podemos buscar en la máquina, ¿no es cierto? Yo de memoria no lo sé. Acuérdense que potencia de un cociente es el numerador al exponente sobre el denominador al exponente, porque la potencia sí se distribuye en... No sé qué le está pasando a esta máquina. Se distribuye en una división. Por lo tanto, es lo mismo que tener 8 multiplicando a 1 menos 1 sobre 2 a la décima. Bueno, ahí buscamos en la máquina cuánto nos da 2 a la décima. ¿Está bien? 2 a la quinta, yo me acuerdo hasta ahí, un poquito más y me esfuerzo también me acuerdo, ¿no? 2 a la quinta es 32. Entonces, 2 a la décima, como 10 es 2 por 5, entonces es 32 por 32. Y 32 por 32... 1024. ¿Cuánto? 1024. 1024, gracias. Entonces acá les queda 8 menos 1 por, y en lugar de 2 a la décima, 1024. Eh, 1024. Entonces, ahora pueden hacer 1020 como un denominador, vamos a hacer esa cuenta acá. Vamos a terminarlo acá, el ejercicio. Nos ha quedado que la suma buscada es igual a 8 por 1024 menos 1 sobre 1024. Acuérdense que esto es 8 al cubo, es 2 al cubo. Y esto es 2 a la décima. Vuelvo a escribir esto. ¿Para qué? Porque entonces acá les queda 2 a la séptima, ¿no es cierto? Porque potencia de igual base se restan los exponentes y estoy en el denominador. ¿Sí o no? A ver si es cierto lo que dice la profesora. Si ustedes tienen 2 al cubo sobre 2 a la décima, esto es lo mismo que si este pasa abajo, va a escribirse como 1 sobre 2 a la menos 3 por 2 a la décima.
Dios mío, 2 a la menos 3 por 2 a la décima. Y entonces me queda 1 sobre 2 a la 7. Entonces, esto voy a poner un 1, acá voy a tachar y voy a poner a la 7. ¿Sí? Y 1024 menos 1 es 1023. Sobre, ¿cuánto es 2 a la séptima? 2 a la séptima, 35 por, perdón, 32. 128. 128. 128. Y ahí queda. No hace más nada, porque este número es solamente divisible por 2 y este claramente que no. Entonces va a quedar ahí. Primera observación. ¿Dónde podrían haber dejado el ejercicio, chicos? Era razonable dejarlo acá y no hacer más nada. Si ustedes lo dejan ahí, está perfectamente bien. Es cierto que algunos dirán, bueno, ¿por qué no lo dejé acá? Y sí, también lo podrías haber dejado acá. Pero 1 menos un medio, escribir que eso es un medio, es medio chantún, ¿no? No hacer esa cuenta. Y lo mismo que 4 dividido un medio, también es fácil de hacer y que me da 8. Pero ya con el un medio a la décima es comprensible no hacer la cuenta. ¿Está bien? Acá era un resultado correctísimo. ¿Está bien? Por supuesto que acá se podían quedar acá, ¿eh? Lo importante es que escribieran quién era la 1, porque era dato, y quién era la razón, porque era dato. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, otro ejemplo. Primero, antes de ir al otro ejemplo, ¿me entendieron por acá? ¿Qué sé yo lo que le pasa a la máquina? Me está preguntando cualquier cosa hoy. La máquina está más preguntona que ustedes. Ustedes no preguntan nada. Me estoy aburriendo. Delen, pregunten. ¿Se entendieron? ¿Entendieron hasta acá? ¿Sí? ¿Hacemos otro? ¿Sí? Bueno. Hagamos otro parecido. Es nada más que aplicar una fórmula hasta ahora, ¿eh? No es nada del otro mundo. El otro mundo es que nos complican las cuentas, ¿no es cierto? Eso es algo que se nos complica a veces. Entonces, a ver, yo podría decir, hallar la suma de las 15 primeras potencias no nulas de 2. Hallar la suma de las primeras potencias. Vamos a ser más explícitos acá. De exponente no nulo, por las dudas no me entienda mi idea, potencias de exponente no nulo de 2, porque eso es lo que quise decir, pero lo dije medio rápido y quien sabe no se interpreta. Y acuérdense que siempre insistimos que las consignas tienen que ser muy claras, si no, la gente no nos entiende cuando hablamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que encontrar 2 más 2 al cuadrado, más 2 al cubo, más 2 a la cuarta, más, si ya me cansé, 2 a la 15. ¿Está bien? Escrito como, ¿quién es el A sub I? Término general. 2 a la I. ¿Y desde cuándo a cuándo va a ser esta suma? Y desde 1 hasta 15, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto lo puedo escribir así, como la suma desde I
igual 1 a 15 de 2 elevado a la i. Estoy jugando con razones 2 o 1/2 porque son las que más fácil sabemos digamos, las potencias, ¿no es cierto? Podríamos poner 3, también podría poner 17, pero qué sé yo. Esas razones también podría poner. Esto es obviamente que una progresión geométrica, porque si si este vale a 1 y este es a 2 dividido a 1 les da 2. Y si hacen a 3 dividido a 2, también les da 2. Y si así siguen y controlan que a 15 dividido a 14, como va a ser 2 a la 15 dividido a 2 a la 14, siempre da 2. Por lo cual, para sumar esto, aparte, chicos, si estábamos practicando suma de una progresión geométrica, va a ser una geométrica, ¿no? Bueno, eso aparte. Entonces voy a aplicar la fórmula. Donde, ¿cuáles son las cosas que estoy sumando? ¿Cuánto vale el A1? 2. ¿Cuánto vale la razón? 2. ¿Y de dónde a dónde voy a ir? Hasta 15. Entonces, la suma, en este caso, desde i igual 1 a 15, de 2 a la i, va a ser a sub 1. A sub 1. ¿Quién es a sub 1? 2. Por 1 menos la razón a la 15. Sobre 1 menos la razón. Y la razón vale 2. Entonces, acá miremos un poquito. 1 menos 2 es menos 1. Numerador, 2 por 1 menos 2 a la 15. No pensar que este resultado va a ser negativo porque acá tengo un menos 1 dividiendo al 2, que por supuesto esto es lo mismo que tener menos 2 por 1 menos 2 a la 15. Pero 2 a la 15 es más grande que 1, obviamente. Bueno, ¿cómo dejan este resultado? Yo lo escribiría así. 2 por 2 a la 15 menos 1. ¿Está bien? Y si tienen un poco más de traba, ¿qué hice acá? Acá ven que había un menos y acá invertí esto. Entonces, dar vuelta a esto es tomar el opuesto. Invertí el orden de los sumandos, o sea que tomé el opuesto. ¿Para qué? Para que me quedara positivo, nada más que por eso. No tener ese signo menos colgando ahí. Entonces escribí un 2 y este lo di vuelta. Al darlo vuelta, de esta manera, es como que multipliqué por menos 1. Si quieren pueden poner 2 a la 16 menos 2. Si quieren dejarlo acá, pero perfecto. Si quieren hacer un poco más de ostentación, de sabiduría, lo ponen así o lo ponen así. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Cuál es la suma de los primeros 15, de las primeras 15 potencias de 2 de exponente no nulo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Fue directo el asunto, ¿no? Fue súper directo. Bueno, ahora vamos a mirar otro. ¿Vamos a complicar un poco la cosa? Allá, no sé qué hora estoy. Hago este ejemplo y paramos.
en una progresión geométrica, no lo escribo, demasiado, me dicen que A sub 4 es igual a 20 y A sub 10 es igual a, ¿qué podríamos poner? A 40. No, bueno, sí puede ser. Hallar la suma de esa progresión. Hallar la suma de esa progresión. Acá va a ser medio embromado seguramente el resultado de la razón, pero a propósito lo puse así. Bueno, A sub 4, recuerden ustedes que es A sub 1 por R, acá lo tienen, Si ponen A sub 4, en lugar de N ponen 4, va a ser A sub 1 por R al cubo. Y A sub 10 va a ser A sub 1 por R a la novena, ¿no? Y acá pongo 10, va a ser A sub 1 por R elevado a 1 menos que lo que está acá. Si acá es 10, va a ser R a la novena. Nos dicen que esto vale 20 y que esto vale 40. ¿Qué no conocen de acá? No conocen ni a uno ni la razón. Elementos esenciales para poder encontrar la suma. Bueno, entonces, primero va a haber que moverse con estos datos para encontrar la razón y el A1. Bien. Entonces, R al cubo, por ejemplo, es 20 dividido a 1. O si quieren, voy a despejar a 1 mejor, me va a quedar más lindo. A1, ¿saben por qué? Porque el R está elevado a un exponente y va a quedar mejor así, en este caso, 20 sobre R al cubo. En lugar de A1 me meto acá, 20 sobre R al cubo, 20 sobre R al cubo, para así le bajo el exponente al R. Van a ver por qué digo eso. A la novena igual a 40. De la otra manera también se iba a poder resolver, pero iba a quedar más complejo, iba a quedar una cosa más. Después lo hago de la otra forma, para que vean qué pasa. Bueno, acá, esto lo repasamos hace un ratito. R a la novena dividido R al cubo, se restan los exponentes. Me queda R a la sexta. Entonces me va a quedar R a la sexta. Esto me da 6, porque resto los exponentes, y es 40 dividido 20. Cuatro medios es 2. R a la sexta es 2. Entonces, R es la raíz cuadrada, la raíz sexta de 2. ¿Qué pasa? Como es una raíz de índice par, esto significa que R podría ser un R1 igual a más la raíz sexta de 2 o R2 igual a menos la raíz sexta de 2. ¿Qué significa esto? Significa que hay dos sucesiones geométricas que permiten tener el A sub 4 igual a 20 y el A sub 10 igual a 40 con
distintas razones, una positiva o la otra negativa, y ahora vamos a ver quién es A1. Si R1 es raíz positiva, raíz sexta positiva de 2, A1 es 20, porque lo tengo acá, miren dónde está A1, ¿no? En términos de R me quedó acá. Venimos a despejar de ahí. Es 20 sobre esta raíz elevada al cubo. Bueno, ¿se acuerdan? Repasamos un poco todos números en estas cosas, ¿no? Escribir la raíz sexta de 2 es lo mismo que tener 2 a la 1/6. Y elevar eso al cubo se multiplican los exponentes. Por lo tanto, le va a quedar 2 a la 3/6, que es 2 a la 1/2. Por lo tanto, va a quedar raíz cuadrada de 2. Si quieren racionalizar, raíz de 2 sobre 2. Eso es a gusto del consumidor. Entonces, acuérdense que la raíz sexta de 2 elevada al cubo, como puedo pensar que la raíz sexta es elevar a la 1/6, al multiplicar por 3 le queda 3/6, 1/2, entonces es 20 sobre raíz de 2, y si a alguno le gusta, racionaliza y le queda así. Y si racionaliza, en números más amigables les queda 10 por raíz de 2. Entonces, si la razón 1 es esto, el A1 que le corresponde es 10 por raíz de 2. Vamos ahora a la otra situación, que era cuando la raíz... Profe, ¿dónde salió ese dividido en 20 por raíz? De acá, de la primera expresión de A4, teníamos dos expresiones, teníamos esta y teníamos esta. Yo lo que hice fue despejar A1 de la primera relación, que era A1 por R al cubo igual a 20. Por lo tanto, A1 es 20 sobre R al cubo. Y de A10, que era dato, que vale 40, es A1 por R a la 9. Entonces, lo que hicimos fue despejar A1 de la primera relación, lo metí en la segunda y en lugar de 1 puse 20 sobre R cubo, simplifiqué y de ahí me quedó el 20 pasa de este lado, acá quedó R a la sexta igual a 40 sobre 20. Entonces R a la sexta es 2, R es la raíz sexta de 2. Y acordarse que como el índice es par, puedo tener dos valores, uno positivo y otro negativo. Un R1 positivo me genera este A1. Ahora vamos a ver qué pasa cuando considero el R2 negativo. Entonces, para R2 igual a menos la raíz sexta de 2, ¿qué me pasa con el A1? Para este va a ser 20 sobre la razón elevada al cubo, menos raíz sexta de 2 al cubo. Y acordarse que un número elevado al cubo
si el número es negativo, o sea que va a ser 20 sobre menos raíz sexta de 2 al cubo. Y esta cuenta ya la hicimos, pero bueno, la repito, entonces es menos 20 sobre. Y esto es, así se nos afianza esto. Esto es tener 2 a la 1/6 al cubo. Y esto es 1/2. Por lo tanto, esto nos da menos 20 sobre 2 a la 1/2. Y 2 a la 1/2 es lo mismo que tener raíz cuadrada de 2. Y si quieren racionalizar, racionalizan multiplicando arriba y abajo por raíz de 2, y les va a quedar menos 20 sobre 2 raíz de 2. Y esto da menos 10 por raíz de 2. Entonces, es un problema interesante de manejar, ¿no? Cuando la raíz es de índice par, la razón me queda expresada como una raíz de índice par, debo admitir dos soluciones. Una solución es cuando la considero positiva y eso va a generar 1 a 1, y cuando la solución la considero negativa, para la razón, me va a generar otro a 1. Este otro es menos 10 raíz de 2. Entonces, antes de seguir adelante, yo quiero que comprobemos algo. Antes de hacer la suma, quiero que comprobemos algo. Fíjense que si A1 si estoy con que la razón es raíz sexta de 2 y A1 es 10 por raíz de 2, ¿está bien? Vamos a mirar si A4 nos da 20. ¿Qué es el dato? Vamos a mirar eso. ¿Y qué es A4? Es A1, 10 raíz de 2, esto es A1, por la razón elevada al cubo. Vuelvo a simplificar, acuérdense que esto es 1/6 por 3, es 1/2. Entonces les queda 10 por raíz de 2 por raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2 por 10, 20. O sea, que estaría bien esta situación. Y lo mismo verifiquen para el A10. A10, ¿qué sería A10? A10 me tendría que dar 40. ¿Y qué es A10? Y A10, que tiene que darme 40, va a ser A1, que es 10 raíz de 2, por la razón a la novena. Es 10 raíz de 2, y la razón a la novena, fíjense que esto es tener 1/6 por 9, 1/6 por 9 se simplifican, por 3 puedo simplificar, a 2 y estoy simplificando por 3, a la 3 medio, ¿no es cierto?
Entonces me queda lo mismo que raíz de 2 elevado al cubo. 3/2 es raíz de 2 elevado al cubo. Entonces esto va a dar 10 por raíz de 2. ¿Y qué es raíz de 2 elevado al cubo? Es raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2. ¿Qué pasó acá? Me queda 10 por 2 por 2. Ah, está bien. Está bien, son 4. ¿Sabés qué? Contaba 3 y decía, ¿qué me está fallando? Contaba 4. Está perfecto. 2 por 2 es 4 por 10, 40. ¿Bien? ¿Sabés qué? Contaba, veía esto y no veía este. Entonces yo decía, ¿qué diablo me está pasando? Me quería matar. Bueno, me estaba equivocando en una cuenta que no podía hacer. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si la razón es negativa y el A1 es negativo? ¿Se dan cuenta? Hay que verificarlos ahí. Entonces, si la razón fuera menos, voy a verificar uno solo, ¿eh? Ustedes hacen el otro. Si la razón es eso y el A1, por lo tanto, que le corresponde menos 10 raíz de 2, vamos a calcular A4. A4 me tendrá que dar 20 también, ¿no es cierto? Y será cierto que me da 20. A4 obviamente que es A1 menos 10 raíz de 2 por la razón al cubo. Un número negativo elevado a exponente impar da negativo. Entonces le va a quedar menos 10 raíz de 2 por un número negativo que es la raíz sexta de 2 al cubo. Y se dan cuenta que es la misma cuenta de hoy, porque acá hay una multiplicación, menos por menos es más, o sea que les queda 10 raíz de 2 por raíz de 2 nuevamente. Y da 20. ¿Por qué? Bueno, porque como acá el A1 me quedó negativo y la razón me queda elevada al cubo y es negativa, eso aporta otro signo negativo y menos por menos, todo menos da un más y arregla la cosa. Lo mismo pueden comprobar con el A10. Es decir, una cosa interesante de analizar, ¿no? Que si me dieron A4 y A10, como los dos son de índice par, no me permite decir si la razón es positiva o negativa de movida. Les dejo para pensar en el recreo. Bueno, ¿qué pasa? Ahora vamos a calcular la suma. ¿Se dan cuenta que como tengo dos progresiones distintas voy a tener distintas sumas? Como tengo dos progresiones distintas voy a tener distintas sumas. Una progresión es esta, con estos datos iniciales. La otra, la amante, es R2 igual a menos raíz sexta de 2, que se corresponde con un A1, que es menos raíz, menos 10 raíz de 2. Esta es la otra. ¿Está bien? Bueno, me estoy riendo de las cosas que yo estoy pensando, pero no estoy pensando nada malo, me río de mí misma, no se preocupen. Entonces, si me dicen sumar hasta el término, qué sé yo, hasta el término 15, ¿bien?
Entonces va a ser la suma de estos a su i, desde el i igual 1 a 15, va a ser, si es al 15, acá te va a poner un 15. El A1 que quiera. Si es la primera, si es esta primera, para esta, la suma va a ser A1, que es menos 10, raíz de 2, por 1 menos la razón. Nuestra razón ahora es esto, menos raíz sexta de 2 elevado a la 15 sobre 1 menos la razón. Como la razón es negativa, me va a quedar más raíz sexta de 2. Acá pueden simplificar un poco si quieren, porque 15 es divisible por 6, en el sentido que no es exacto, pero es simplificable. Los dos son de 3. Entonces lo pueden escribir un poco mejor. Eso, acá voy a poner un más, y la cuenta queda indicada. Esa es una suma. Fíjense que esta suma va a ser una suma negativa, ¿eh? Porque todo lo demás es positivo. En cambio, en la otra, para la otra razón, miren cómo queda la suma. Para cuando tengo esta razón y cuando tengo esta expresión. A ver, ¿cómo es la suma? La suma desde j igual 1 a 15. Lo mismo estoy sumando, pero le cambio porque siempre estamos usando la subida. Va a ser el término, acá era 10, ¿no? Sí, era positivo. 10 raíz de 2 por... Ah, no, era el caso. Acá era todo positivo, chicos. 10 raíz de 2. Y entonces, esto es el A1. Y el 1 menos la razón a la 15 sobre 1 menos la razón. Observen que el resultado de esto va a ser positivo. ¿Por qué digo que va a ser positivo? Porque este número es más grande que este. ¿Me parece o no? No, es más chico. Este número es más chico que 1. Y este es más chico que 1. Por lo tanto, esto va a quedar positivo el denominador y positivo el numerador. ¿Está bien lo que estoy diciendo? La raíz es 2. No, 2 a la 5 y medio es lo que te da ahí. Y este es más grande que este. ¿Y este? Y va a quedar negativo. Porque te queda negativo el de arriba y el denominador te queda positivo. Va a quedar negativo también, sí. A ver, no sé si raíz sexta de 2. A ver. No, va a quedar positivo. Sí, esos los dos quedan positivos. Los dos quedan positivos. Cuando la razón y el A1 es negativo, la suma es negativa. En cambio, cuando el A1 y la razón son positivos, este resultado es positivo. Se dan cuenta que son dos progresiones distintas, ¿no? Son dos progresiones distintas. Eso es interesante. Por eso el resultado va a ser distinto. Una, cuando la razón es negativa, es una progresión alternada. ¿Se acuerdan qué quería decir que fuera alternada? Que un término es positivo, otro negativo, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Como estoy sumando hasta el número 15,
ganan los que son negativos, con respecto a los que son positivos. Entonces, por eso el resultado de la suma me tiene que dar negativo. En cambio, cuando la razón es positiva y el A1 es positivo, voy a estar sumando todas cosas positivas. Por eso esta suma me tiene que dar positiva. ¿No? Eso, sin hacer la cuenta, ya nos tenemos que ir a esa especulación. Bueno, yo les dije que iba a dar un recreíto y después seguimos, ¿eh? ¿De dónde saqué la razón? ¿Cuál razón habrá sido? A ver, Blanco. No, igual ya se lo contestaste. Ah, bueno. Bien, entonces vamos a parar y 24. Entonces, menos 20, volvemos. 5 menos 20, volvemos. Cierro la reunión y volvemos por el mismo y vamos a hacer algunos ejercicios más difíciles. Finalizo la reunión. Y volvemos en el mismo link, menos 20.